¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios su dirección y de esta manera comenzamos esta parte de la clase, por favor? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, lo sabemos, lo hemos experimentado, pero tu palabra lo atestigua también. Tu Espíritu Santo también nos lo dice, Señor, y ese es el gran privilegio, Señor, del que gozamos. Por eso en esta hora pedimos tu dirección, tu compañía, y Padre, todo lo que hagamos sea para honra de tu nombre. Abre nuestro entendimiento, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo y podamos encontrar en tu palabra enseñanzas, Señor, que sean pertinentes para nuestra vida y para la vida de aquellos que estamos discipulando, que estamos enseñando. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia en todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con el libro de los Hechos. Yo voy a esperar a que se conecten más hermanos para que yo entonces explique, estando la mayoría, cómo vamos a calificar la materia y qué es lo que vamos a estar haciendo en el libro de los Hechos. Pero voy a esperar a que se conecten más hermanos. Así es que ahorita lo que vamos a hacer, hermanos, es a iniciar con la introducción al libro de los Hechos. Solamente tenemos este fin de semana y el que sigue, o esta clase y la clase que sigue, y en esas 4 horas o ya menos, tenemos que condensar toda la enseñanza que podemos tomar de Hechos. Así es que vamos a tratar de ir un poco rápido o solamente dando algunos puntos que nos parecen a nosotros importantes. Lo primero que nos vamos a preguntar con respecto del libro de los Hechos, hermanos, es ¿cuál es el propósito por el cual fue escrito? Es decir, el autor cuando estaba escribiendo el libro de los Hechos, ¿qué tenía en mente? Sabemos que Lucas, porque ya definimos que es Lucas el autor, sabemos que Lucas tiene en mente presentar el Evangelio, y eso hace en la primera parte, que es el Evangelio de Lucas, a Teófilo. Pero en esta en este segundo tratado, como él le llama, él va a escribir acerca de las cosas que ocurren después de que Jesús ha sido levantado, ha sido ascendido al cielo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la manera en que organizó la información Lucas, nos damos cuenta que hay un propósito específico en esa manera en que él ha organizado la información. Por ejemplo, siendo que Teófilo es un romano y probablemente un alto oficial romano o alguien de la aristocracia romana, probablemente podemos decir que el propósito de Lucas es presentar el evangelio, el cristianismo, como una doctrina, como una enseñanza que no se opone al imperio romano. Por eso vamos a ver que en las diferentes ocasiones en que diferentes discípulos, pero especialmente Pablo, va a ser presentado ante las autoridades romanas, siempre las autoridades romanas no van a encontrar un motivo para tener encarcelado a Pablo. Entonces, lo que algunos pueden decir, el propósito de Lucas en Hechos es ver cómo el cristianismo no es un peligro para el imperio romano. Otra manera de ver el propósito de Lucas con respecto de Hechos es que él nos quiere presentar la expansión del cristianismo por todo el mundo conocido, dando cumplimiento a las palabras de Jesús. De hecho, algunos ven en Hechos 1:8 una presentación de la estructura del libro. Y sí es posible ver que el relato sí está organizado, concentrándose primero en Jerusalén, después pasa a Judea, después llega a Samaria y finalmente a lo último la tierra en los viajes misioneros de Pablo. Entonces, sí es posible que nosotros podamos ver eso. Otro propósito dentro del libro puede ser que Lucas quiere presentar cómo el cristianismo que nace judío va entrando al mundo gentil
y cómo se hace la transición de una iglesia que nació netamente judía a una iglesia que ahora es gentil, gentil y judía, y finalmente mayoritariamente gentil. Ese es otro de los propósitos que podemos ver. Alguien más dice que probablemente lo que Lucas quiere hacer es presentar el ministerio de Pablo. Nosotros vemos que a partir del capítulo 11, 13, el relato se concentra en lo que Pablo va a hacer. Y antes de eso, se hablaba de los apóstoles, de todos ellos y de Pedro específicamente. Es posible que también ese sea un propósito, presentar el ministerio de Pablo. Otros eruditos o otros comentaristas dicen que está presentando los dos ministerios, el de Pedro y el de Pablo. ¿Se acuerdan ustedes que ellos van a tomar una resolución en algún momento donde Pedro va a ir a los judíos, Pablo va a ir a los gentiles? Y en Hechos vemos eso. Pedro está circunscrito solamente al área de Jerusalén, Judea, Samaria, y Pablo sale fuera de Palestina y está en Asia Menor y llega hasta Grecia, etc. Y podríamos pensar, por ejemplo, que entonces Pedro estuvo circunscrito solamente a esa área geográfica, pero sabemos que no es así. Pablo en Gálatas va a decir que Pedro incluso viajó hasta Antioquía y estuvo allá, ¿no? Con la iglesia en Antioquía. Entonces, pero pareciera ser que sí está presentando eso Lucas. La verdad es que el énfasis que nosotros pongamos en cuanto al propósito del libro de los Hechos va a depender de cómo miremos el libro de los Hechos, de cuál va a ser nuestra mirada y cómo vamos a estar haciendo el abordaje hacia el libro de los Hechos. Para mí, Lucas tiene como propósito presentar el Evangelio de Jesucristo como una doctrina que es universal y no local. Y por lo tanto, por eso es que va a partir de Jerusalén y va a llegar hasta Roma en el último capítulo de Hechos. Y va a presentar como el Evangelio que los discípulos predican es capaz de entrar a toda cultura y transformarla. Obviamente, esto solamente nosotros lo podemos ver o lo podemos constatar si históricamente se nos presentan pruebas de que esto ha sucedido. Y eso es de lo que se va a encargar de hacer Lucas. Eso es lo que nos va a presentar. El otro propósito de Lucas, desde mi perspectiva, es Lucas quiere ver cómo la iglesia enfrentó los asuntos culturales que el evangelio se va a ir encontrando conforme se va a ir expandiendo. Y el punto culminante de esto va a estar en Hechos capítulo 15, en el concilio en Jerusalén, cuando se va a discutir la inclusión de los gentiles en la iglesia y qué es lo que se les pide a ellos para que sean tomados como la iglesia del Señor. Creo que esos son los propósitos de Lucas y va en consonancia con lo que él también ha narrado en el Evangelio. ¿Qué es lo qué hace importante, hermanos? ¿Qué es lo que hace importante para nosotros al libro de los Hechos? Nosotros podemos hablar de la predicación del Evangelio y de hablar de cómo él cómo el Evangelio ha llegado a todos lugares y cómo va venciendo todas las resistencias. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos el libro de los Hechos y solamente tuviéramos las cartas, no tendríamos el panorama completo. Porque en el libro de los Hechos nosotros encontramos cómo se va extendiendo el Evangelio y cómo el Evangelio que se va presentando a las diferentes culturas en las que va entrando en contacto el Evangelio es el mismo Evangelio.
una de las importancias del libro de los Hechos es que en el libro de los Hechos, en la predicación de Pedro, de Pablo, de Esteban, en los discursos que encontramos aquí en Hechos, encontramos lo que se ha llamado el querigma de la iglesia, es decir, la predicación de la iglesia. La iglesia ha tenido ciertas, durante todo el tiempo de su existencia, ha tenido en el centro de su enseñanza el Evangelio de Jesucristo. Y es lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, cómo el Evangelio de Cristo es central en la predicación de la iglesia. Y eso es una de las cuestiones importantes del libro de los Hechos. Otra razón, otro hecho importante de este libro es que nos presenta la predicación del Evangelio dentro de la experiencia humana, es decir, sitúa el mensaje de Jesucristo en un contexto histórico. Y esto es algo que a Lucas le encanta hacer. Desde Lucas vimos que él nos dice que cuando Tiberio, que cuando fulano de tal era gobernador, y en Hechos va a ser lo mismo. Nos va a estar diciendo o va a estar poniendo diferentes nombres de gobernantes para que nosotros podamos situar dentro de un contexto histórico la predicación del Evangelio. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque eso nos hace situar entonces el Evangelio dentro de la historia humana. En este sentido, o en este caso, dentro de la historia que nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos. Esto es absolutamente importante. Y el otro hecho importante de Hechos es que Hechos, aunque se llama Hechos de los Apóstoles, va a ser más bien los hechos del Espíritu Santo. Porque a quien vamos a ver en una actividad constante es al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo como el motor de la iglesia. Esa es una más de las características importantes del libro de los Hechos. Saludamos a los hermanos que se acaban de conectar desde Zacatecas, España, Houston. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, esto es algo que es bien importante y que nosotros podemos, o más bien debemos tomar en cuenta, hermanos, al momento de estar leyendo el libro de los Hechos. Entonces, bajo estas consideraciones, necesitamos poner una base que nos va a ayudar a interpretar el libro de los Hechos. ¿Cuál es esta? Hechos es un libro histórico, es una narrativa histórica. Hechos no pretende ser una didáctica, como sí lo son las cartas. Aunque dentro de la narrativa histórica que se hace del libro de los Hechos, sí encontramos algunas didácticas. Acabo de hablar del querigma de la iglesia, acabo de hablar de la predicación de la iglesia, eso es didáctica. Si queremos saber qué predicaba la iglesia, pues leemos los discursos en Hechos y ya ahí encontramos la predicación de la iglesia. Porque en las cartas, salvo Pablo, que hace un resumen muy breve del contenido del Evangelio en Primera de Corintios, no encontramos qué predicaban. Dicen que predicaban el Evangelio que ustedes recibieron, el Evangelio que les predicamos. Y hacen alusión a la salvación, pero exactamente qué predicaban, eso lo encontramos en el discurso de los Hechos. Entonces, sí tenemos esta parte didáctica, pero la mayor parte del libro de los Hechos es descriptiva, porque es una narrativa, nos está contando la historia de la expansión de la iglesia, nos está contando la historia de cómo la iglesia entra en contacto con otras culturas, nos está contando la historia de cómo la iglesia va permeando en las culturas y las va transformando al punto que en Tesalónica van a decir, esos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Nos va a decir cómo el Evangelio, a pesar de los obstáculos que el mundo quiere poner, el Evangelio se predica sin impedimento. Y me parece que esa es una frase muy importante dentro de la narrativa de Hechos. Nunca hay un impedimento ni en Jerusalén
cuando los apóstoles responden que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ni en una cárcel romana donde Pablo puede libremente predicar. Es decir, no hay impedimento para el evangelio. Donde haya un cristiano fiel y obediente, el evangelio se va a predicar, porque no hay impedimento. Todo esto bajo la dirección, obviamente, del Espíritu Santo. Y eso es algo que Lucas quiere poner muy en claro. Nos los va a decir desde el principio, pero cuando ustedes van a ver el primer viaje, segundo viaje misionero de Pablo, que querían ir a tal lugar y el Espíritu se los impidió. Y que querían ir a tal lugar y el Espíritu se los impidió. Entonces, siempre es el Espíritu Santo quien está ahí trabajando. Muy bien, hermanos. Habiendo dicho esta pequeña introducción del libro de los Hechos, no vamos a discutir el asunto de las fechas, el autor y todo eso, hermanos, porque prácticamente lo vimos cuando hablamos de Lucas. Entonces, no tiene caso que lo discutamos acá. Para mí, es mejor que entremos de una vez al texto y vayamos haciendo algunas revisiones de lo que el texto nos quiere enseñar. Y como decía yo al principio de la clase, no vamos a ver todo Hechos, sino vamos a hacer algunos señalamientos puntuales o nos vamos a detener en algunos puntos porque ya no tenemos mucho tiempo. Ahorita, antes de que termine la clase, estando ya todos ustedes conectados, voy a explicar lo que quiero que ustedes realicen como parte de su trabajo para ser evaluados. Muy bien, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros vemos, hermanos, aquí en el libro de los Hechos? ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? Una de las cosas que quiere hacer Lucas, es lo mismo que hizo en el Evangelio de Lucas, es darnos a nosotros la información, o más bien, la convicción de que lo que va a decirnos, que lo que va a enseñar, que lo que va a narrar, es totalmente cierto. Y él dice que todo eso que ha sucedido, él lo está presentando como testigo, que si no ocular, por lo menos un testigo que ha investigado los hechos. Y esa es su presentación. En Hechos 1, 1, 2, 3, tenemos un eco de Lucas 1, 1 al 4 más o menos. Él vuelve casi a repetir algunas cosas ahí. Y ahora va a cambiar el enfoque de su narrativa. Nos presentó la vida de Jesús, ahora nos va a presentar la vida de Jesús en su iglesia. Jesús en su iglesia. Y eso es lo que él nos va a decir. Ahora, resulta interesante, hermanos, y me parece a mí que debemos entenderlo desde la perspectiva de un gentil. Cuando él pone ahí en el relato la pregunta de los apóstoles, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él pone en el centro de su narrativa en este momento la pregunta que los judíos están haciendo. Si Jesús es el Mesías, ¿cuándo entonces su reino va a ser completamente establecido y cuándo Israel va a llegar a ser esa cabeza de las iglesias, de las naciones, como se ha profetizado? ¿Cuándo va a suceder eso? Entonces le preguntan a Jesús. Y la respuesta de Jesús es bien interesante y lo vemos desde la perspectiva del gentil. Él les dice, miren, ¿no les toca a ustedes saber eso? Sin embargo, hay algo que sí deben saber. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué les digo yo que para un gentil esto es importante? Porque aquí está la inclusión de los gentiles en el programa de Dios, en el establecimiento de su iglesia. Si el Señor Jesús hubiera contestado solamente la pregunta de ellos, los judíos, los discípulos que eran judíos, probablemente no habrían empezado a tener ese panorama de que en el plan de Dios los judíos están incluidos también. De hecho, es hasta Hechos 10, hermanos. Es hasta Hechos 10 cuando vamos a encontrar la expresión de aquellos que acompañaron a Pedro a ver a Cornelio, diciendo, con que a los gentiles también se les dio esta gracia de ser salvos. Es decir, vea, pasan 10 capítulos por lo menos, para que ellos lleguen a esa conclusión.
cuando en el primer capítulo, en Hechos 1:8, nosotros encontramos que Jesús ya les dijo que sí están incluidos, y hasta lo último de la tierra. Es decir, los judíos están incluidos, pero parece ser que no hay una comprensión por parte de los discípulos. Así es que, ahora, este Hechos 1:8 marca el programa, hermanos, de el extendimiento del Evangelio. Ahora, ¿por qué el Señor, vamos a pensarlo así, por qué el Señor les dice que primero es Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta el último de la tierra? Pensemos, hermanos, en un judío. Un judío se sabe o se piensa parte del pueblo escogido de Dios, parte del pueblo especial. Fuera de los judíos, todos los que no son judíos, Dios los odia. Esa sería la interpretación. Dios no los ama, Dios solamente ama a los judíos. Si quieres ser parte del pueblo de Dios, tienes que convertirte en judío, hacerte del pueblo del pacto, y entonces ya Dios te va a tratar de una manera diferente. Más o menos es lo que pensaban los judíos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en el extendimiento de su iglesia? Bueno, en el extendimiento de su iglesia, Él va a cambiar las cosas. Y Él no va a pedir una conversión previa al judaísmo para la salvación. Pero eso tiene que hacerse de una manera gradual, hermanos. Miren, Samaria y Judea, pues está habitada por judíos de manera mayoritaria, aunque hay presencia de otras culturas. Y ellos son a quienes primero se les va a predicar el evangelio. Va a ser Felipe, el diácono, quien va a llegar a Samaria a predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué la iglesia, Pedro, los que van a ver ahí en Samaria cuando Felipe ha predicado, por qué ellos no tienen tanto problema con la inclusión de los samaritanos? Bueno, porque finalmente los samaritanos son mitad judíos, mitad gentiles, y comparten ciertos rasgos culturales. Es verdad que un judío no tomaría del mismo vaso que toma un samaritano, que es lo que la samaritana le dice a Jesús allá en el Evangelio de Juan. Pero finalmente sí hay algún parentesco. Los samaritanos tienen conocimiento de muchas cosas que los judíos creen, entonces hay cierto parentesco finalmente. Así es que aquí no es tan difícil, aquí no es tan complicado el cruce cultural del evangelio. No es tan complicado porque finalmente es otro pueblo emparentado a ellos, y esto hace que el choque cultural no sea tan fuerte. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, que lo que va a suceder en Hechos 10 con Cornelio, ahí sí nos damos cuenta, hermanos, lo fuerte que es para el judío la inclusión del gentil dentro de la iglesia de Cristo. Va a ser muy fuerte para ellos. Los discípulos, hermanos, no entienden muy bien el programa de Jesús. Así es que nosotros los vemos por lo menos hasta el capítulo 8, hermanos, concentrados en Jerusalén. Concentrados en Jerusalén. Es hasta Hechos 1:8 que dice que los que fueron esparcidos salieron también predicando el evangelio a otros lugares. Cuando Dios ya había entonces puesto aquí el programa. El evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra, y esto significa que los gentiles están incluidos en el programa de la iglesia. Otra de las cosas que nos presenta Lucas en el capítulo 1 de Hechos, aparte de la misión de la iglesia, que es Hechos 1:8, también nos presenta el asunto de la esperanza de la iglesia. Los dos ángeles o los dos varones que se les aparecieron después de la ascensión les dicen que este Jesús, así como se fue, también regresará. Ahora, aquí está planteado un problema, bueno, no un problema, pero algo que va a llegar a ser un problema para la iglesia primitiva, y es el regreso de Cristo. En los primeros años,
y nosotros podemos leer las cartas y vemos que así es, los discípulos, la iglesia primitiva, está convencida que Jesús va a regresar ya va a regresar, en cualquier momento. Pero conforme va pasando el tiempo, ellos tienen que hacer un acomodo teológico al regreso de Cristo. Y eso es lo que se llama el retraso de la parusia, el retraso del regreso de Cristo. En las cartas de Pablo creo que podemos ver un poco esto. En Primera Tesalonicenses, Pablo va a decir, y los que hayamos quedado, recibiremos a Cristo en el cielo. Y él se está incluyendo. En Corintios, que ya son algunos años después de Primera Tesalonicenses, que está escrita Corintios, Pablo dice, bueno, los que estén vivos. Él ya no se está incluyendo, ya dice los que estén vivos. Y en Segunda Timoteo, cuando ya han pasado muchos años después de Tesalonicenses y después de Corintios, Pablo ya está seguro que él ya no va a estar vivo cuando venga Cristo. Porque él va a decir, yo sé a quién he creído y estoy convencido que él va a guardar mi depósito para aquel día. En cuanto a mí, yo ya peleé la buena batalla, he guardado la fe, estoy a punto de ser sacrificado y el Señor tiene la corona. Ya no está pensando en que el Señor va a regresar antes de que él muera. Es decir, hay un acomodo en el pensamiento. Ahora, eso es lo que sucede, eso es lo que sucede en Pablo, pero la iglesia toda tiene que hacer ese acomodo del retraso del regreso de Cristo. Y aquí, en este primer capítulo, Lucas, junto con la misión, pone el llamado a la esperanza. Cristo va a venir. Pero yo podría decir, probablemente están juntos porque tienen que llegar hasta lo último de la tierra. Y Cristo va a venir. Es decir, ustedes cumplan la misión, Jesús va a cumplir con su parte. Y esto nos va a hacer ver que lo que está haciendo la iglesia al irse expandiendo es cumplir con lo que Jesús les encargó, esperando todavía que Jesús cumpla lo que Él prometió, su regreso. Pero al mismo tiempo, Lucas va a presentar que las realidades del reino de Jesús deben vivirse ya, porque ya está aquí el reino. La iglesia es el representante del reino. De hecho, la iglesia es el reino en la tierra. Entonces, ya deben vivirse y no deben esperarse hasta que Jesús regrese. Es ya, a partir de este momento, les dicen los varones, ustedes deben encargarse de hacer realidad el reino de Cristo en la tierra. Y a lo largo de Hechos, eso es lo que vamos a ver, hermanos. Cómo la iglesia es el agente del reino en la tierra y cómo la presencia de la iglesia en la tierra es la presencia del reino. Esperando todavía que Jesús regrese. Entonces, esas dos cosas nos presenta Pablo y una tercera cosa Lucas, y una tercera cosa que nos presenta Lucas en el capítulo 1 de su libro es el asunto de la comunidad, hermanos. El asunto de la comunidad nos presenta a los 12 juntos, a los 12 y otros más, juntos. Es decir, la iglesia tiene una misión y tiene una esperanza, pero tanto su misión como su esperanza deben vivirse en comunidad. Nosotros no podemos ser cristianos aislados. Necesitamos estar juntos, hermanos. Juntos. Así como estamos juntos ahora, allá donde usted está, pero estamos juntos. Esa es la idea. Para mí esas son tres cosas que Lucas quiere presentarnos. Entonces, seguimos adelante, hermanos, y lo siguiente que va a hacer Lucas va a presentarnos en el capítulo 2 el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Ahora, para mí, hermanos, el Pentecostés, como yo lo veo aquí, es como un laboratorio de lo que el reino va a hacer. Y es como una presentación visual a los discípulos de lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque yo decía hace rato, el Evangelio traspasa las culturas, toca toda cultura y la transforma. Y no hay cultura que no esté incluida en los planes de Dios. Es decir, no hay pueblo que no esté incluida en los planes de Dios para el extendimiento de su reino. No hay ni uno solo. Todos
tomados en cuenta por el Señor. Y en Hechos 2 nosotros vemos eso, porque la señal de la llegada del Espíritu Santo para ellos en ese momento fue la capacidad de comunicarse en los idiomas de otras culturas sin conocerlos. El milagro que sucedió ahí de que los que habían venido, vea usted, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene, romanos, judíos, cretenses, árabes, dice, todos los oímos hablar en nuestros propios idiomas. ¿Qué cosa hay más particular de una cultura que no el idioma? Sí, o sea, nos distingue nuestro idioma. Es más, si queremos ser muy específicos, todos los que estamos aquí hablamos español. Pero eso no nos define como que tengamos la misma cultura. Nos define hasta el tono en que hablamos, hermanos, el acento. Si yo me pongo a hablar con mis hermanos de Venezuela, por ejemplo, ellos tienen un acento muy particular. Si yo me pongo a hablar con mis hermanos de Monterrey, para nosotros los del sur tienen un acento muy particular y al revés, hermanos. Nosotros tenemos un acento muy particular para ustedes, ¿no? Y para todos, pues los hermanos del DF, ¿no? Decimos que hablan cantadito, ¿no? Solamente estoy diciendo esto para que entendamos, hermanos. Para mí, esta inclusión o este milagro donde los idiomas, todos los que están ahí escuchan en su propio idioma, es como un laboratorio del reino, es una presentación de lo que finalmente es el reino. Y el reino es la reunión de todos los pueblos, de todas las culturas. Y lo que está diciendo aquí al momento de venir el Espíritu Santo es que todas estas culturas y todos estos pueblos están incluidos en el plan de Dios. Él quiere que la iglesia se extienda por todo el mundo y afecte cada cultura. Que afecte cada cultura y que transforme cada cultura. Y para mí esto es importante, hermanos, que nosotros lo tomemos en cuenta, porque no voy a hablar de usted, pero voy a hablar de mí, voy a hablar de los oaxaqueños. A veces los oaxaqueños piensan, hermanos, que Oaxaca es el centro del mundo. Y me han dicho gente que viene de otros lados, dice, los oaxaqueños piensan que la única comida rica es la comida oaxaqueña. Nosotros sabemos que así es, hermanos. Solamente la comida de Oaxaca es sabrosa. Entonces, a veces nosotros, solamente quiero decir esto, hermanos, porque a veces todos nosotros actuamos a veces con prejuicios culturales, con prejuicios raciales. Y nosotros vemos que el plan de Dios es que no, que nosotros debemos aceptar todas las culturas, porque en Cristo todas las culturas han sido aceptadas. Todas, absolutamente. No hay ni una cultura que el Señor haya dicho esta no, todas están aceptadas. El proceso de transformación, el proceso de afectación que va a ser el Evangelio, eso va a ser diferente. Todas las culturas tienen cosas buenas y todas las culturas tienen cosas malas. No hay ninguna cultura que sea neutral en este asunto. Pero nosotros debemos aprender a contextualizar, hermanos, el Evangelio para afectar la cultura. Y me parece a mí que el libro de los Hechos, su gran enseñanza es esa. El Evangelio se contextualiza al momento de entrar en contacto con una cultura nueva. Y eso es lo que sucedió aquí. Aquí se puso al nivel del idioma. Tienes que escuchar el Evangelio en tu idioma. En tu idioma. Bien, entonces, vemos después de eso la inauguración del reino a través del discurso de Pedro y la conversión de cerca de 3,000 personas. 3,000 personas que fueron bautizadas inmediatamente. Eso se nos presenta aquí como la gran apertura del reino de Dios
a todo mundo. Obviamente los que están convirtiéndose aquí son judíos étnicos, pero muchos de ellos judíos que viven fuera, son de la diáspora judía que han venido a las fiestas y que hablan esos idiomas y por eso los entienden. Pero son judíos finalmente los que están aquí convertidos. Y nos vuelve a presentar, el capítulo 2 cierra, ¿no?, con algo que va a ser importante en Hechos: la vida de la comunidad, la vida de la iglesia. Otra de las cosas que Lucas nos va a presentar a lo largo de Hechos, hermanos, es cómo la iglesia se va a ir organizando conforme va creciendo. Y muy rápido, en Hechos 6, se necesita nombrar oficiales o otras personas que ayuden en el trabajo. Entonces, pero la vida comunitaria de la iglesia. En Hechos capítulo 3, la importancia de Hechos capítulo 3 está no en la curación del cojo, sino en el discurso de Pedro. Este es el primer discurso que se registra en Hechos y aquí está contenida la predicación de la iglesia, que contiene el mensaje del evangelio que están predicando los discípulos. Bueno, aquí en este evangelio, en esta predicación de Pedro, en este discurso de Pedro, en el capítulo 3, vemos ese contenido. Aquí está contenida la predicación de la iglesia. Así es como ellos presentaban el evangelio. Y usted puede ir a Hechos 10, donde Pedro va a hablar otra vez, y prácticamente dice lo mismo. Dice lo mismo. Y usted va a ver el discurso de Esteban, y prácticamente dice lo mismo. Presenta los mismos elementos, hace la conexión entre Jesús y el pueblo de Israel, las promesas prometidas a los padres, la muerte de Jesús, el rechazo de los judíos a Jesús, la muerte de Jesús y su resurrección. Esos son los elementos de la predicación que tiene la iglesia primitiva en ese momento. Entonces, esa es la importancia de este capítulo. Capítulo 4 capítulo 4 nos va a tener la oposición, nos va a presentar por primera vez la oposición oficial judía a la iglesia. Pero en el capítulo 4 nosotros vamos a ver la victoria del creyente por encima de la oposición oficial. La victoria del creyente por encima de la oposición oficial. Y el capítulo 4 se vuelve a cerrar con la vida en comunidad. Otra vez se nos narra ciertos aspectos, pero se cierra con cómo vivían la vida en comunidad. Otra vez Lucas está haciendo ese énfasis. Lo hizo al final del capítulo 2, lo está haciendo al final del capítulo 4. Otra vez nos pone, entonces, nos presenta precisamente este asunto de la vida en comunidad. Capítulo 5, hermanos. Capítulos 5 y 6 nos va a presentar las dificultades de la iglesia, internas y externas. Internas nos va a presentar cómo hay algunos que se presentan como creyentes, pero finalmente parece ser que no lo son. Y eso es algo que la iglesia va a enfrentar desde un principio. El verdadero creyente, el verdadero convertido. Ananías y Zafira están ahí representando a aquellos que o no se han convertido realmente, o habiéndose convertido, no han avanzado a la madurez, no han avanzado hacia el crecimiento como debieran ser. Y capítulo 6, capítulo 6 empieza narrándonos cómo la iglesia tiene problemas debido a su crecimiento, debido al crecimiento. Ahora, algo que yo quiero decir aquí con respecto a esto es que ahí se habla de las viudas judías y las viudas griegas, ¿no? No es que sean judías o griegas en cultura, sino en idioma.
son judías todas, solamente que unas hablan hebreo y otras hablan griego. Esas que hablan griego seguramente son las esposas o viudas que vinieron de la diáspora a las fiestas, se convirtieron y se quedaron. Al quedarse, están fuera de su ámbito de donde ellos se desarrollan, por lo tanto empiezan a tener necesidades económicas. Y dentro de Jerusalén hay viudas que viven ahí que también tienen necesidades económicas. Y empieza a aparecer un favoritismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Se le está atendiendo a los de habla hebrea, pero a las de habla griega no se les está atendiendo. Y ese es el problema del crecimiento dentro de la iglesia, y los discípulos lo resuelven pidiendo a la congregación que nombre a los diáconos. Ahora, es bien interesante lo que dice Pedro, ¿no? No es justo que nosotros también sirvamos las mesas y abandonemos el ministerio que se nos ha dado. Tienen ustedes que nombrar a alguien o algunos que hagan ese trabajo para que entonces nosotros nos podamos dedicar a la oración y a la predicación de la palabra. Y ese es el primer momento en que los discípulos están defendiendo el ministerio muy particular que se les dio frente al crecimiento de la iglesia. Porque nosotros vemos entonces, hermanos, en el capítulo 5, cómo los apóstoles están saliendo, están haciendo sanidades, cómo están siendo perseguidos, están siendo llevados ante las autoridades, están siendo encarcelados, y al mismo tiempo se tiene la expectativa de que ellos sirvan las mesas. Entonces sí es mucho trabajo eso. Así es que Pedro no dice que no quiere hacerlo, solamente Pedro dice que no es conveniente, no es eficiente. Y aquí se nombran los primeros ministerios dentro de la iglesia, que sería el ministerio diaconal. Nuestra enseñanza, hermanos, para nosotros sería que el extendimiento del reino exige que cada quien cumpla con el ministerio que se le ha dado. Que usted y yo hagamos lo que nos toca hacer. Y lo que no nos toca hacer, pues que lo haga otra persona. Pero no que queramos nosotros atender todo. Porque entonces lo que va a sufrir va a ser el crecimiento de la iglesia. Y este es el punto de Pedro aquí. La siguiente narrativa, hermanos, viene y se nos habla de Esteban. Esteban es tomado prisionero, lo llevan, y entonces él da ese discurso, un discurso larguísimo discurso. Pero aquí otra vez, hermanos, encontramos cómo Esteban está haciendo una narrativa, una revisión histórica del pueblo de Israel, y dentro de esa narrativa está presentando él cómo la voluntad de Dios o el plan de Dios está inserto en la historia, y cómo es que Jesús viene a cumplir los planes de Dios dentro de esa historia. ¿Cómo termina cómo termina aquí la narrativa? Bueno, Esteban es muerto. Y aquí tenemos el primer mártir de la iglesia cristiana. Y a partir de Esteban, de la muerte de Esteban, la iglesia empieza a ser perseguida. La iglesia empieza a ser perseguida, pero ya está presentándosenos ahí, hermanos, un personaje que más adelante va a cobrar mucha importancia dentro de la narrativa de Lucas. Ahí se nos presenta por primera vez a Saulo. Saulo, el perseguidor de la iglesia. En Hechos 4 encontramos algo que ya comentamos hace rato, a Felipe, el diácono, en Samaria. Y él empieza a predicar el evangelio, ¿verdad? Y decíamos, ese es el primer cruce, aquí en Samaria se da el primer cruce cultural del evangelio, aunque es a una cultura muy cercana a ellos. Es una cultura, digamos, hermana a ellos. Así es que no hay mucho problema.
después de la conversión, de lo que había sucedido, Pedro también está ahí, sanciona que lo que ha sucedido es correcto, ellos reciben el Espíritu Santo y el Evangelio se extiende todavía más por toda la región de Samaria. Ahora, algo que es bien interesante, hermanos, vea usted algo que está haciendo Lucas. Cuando nos habla de cómo el Evangelio cruza a otra cultura, generalmente los protagonistas de ese hecho no son los discípulos del grupo apostólico. Aquí fue un diácono. Le predicó a los samaritanos y le va a predicar al eunuco etíope. Más adelante, hermanos, en Hechos 11, me parece, va a decir que de los que fueron esparcidos empezaron a hablarle también a los griegos. Otra vez, no son los discípulos, los 12. El único discípulo que nos presenta aquí en la narrativa, perteneciente al grupo de los 12, que predica a alguien de una cultura diferente a los judíos, es Pedro. Es Pedro y es llevado por la fuerza. Si ustedes se acuerdan en el capítulo 10, y ahorita más adelante vamos a llegar al capítulo 10. Entonces, es interesante ver cómo Lucas está construyendo en su narración que quienes están entrando con el Evangelio de otras culturas no son necesariamente los 12. Sí son discípulos, pero no son del grupo apostólico, son otros. En este caso es Felipe. Y aquí está el caso muy interesante, hermanos, del eunuco etíope. Felipe es enviado por el Espíritu Santo, por un ángel del Señor, dice el texto, a encontrar a el eunuco etíope. Ahora, ¿cuál es una característica de este eunuco etíope o quién es este eunuco? Primero, es un extranjero, es un africano, viene de Etiopía. Tiene cierto conocimiento de la palabra de Dios. Probablemente no es un convertido, no puede ser un convertido, pero sí es una persona que simpatiza con el judaísmo, pero más que simpatiza con el judaísmo, yo puedo decir, tiene fe en el Dios de los judíos, aunque no es un convertido judío. Y no puede ser un convertido judío, hermanos, porque él tiene una condición especial. Su condición es que es eunuco. Es decir, este hombre ha sido castrado. Si esto es así, hermanos, si esto es así, si este hombre ha sido castrado, si es eunuco, entonces los judíos le están aplicando a este hombre de manera muy estricta lo que dice Levítico. Levítico dice que no entrará a la congregación de Israel ningún eunuco, ningún hombre que tenga defecto, ningún hombre que tenga esto, y da toda una característica. Así es que por esta interpretación del Pentateuco, en Levítico, este eunuco no puede ser parte de la congregación de Israel. Puede creer, pero no puede ser tomado en cuenta como parte del pueblo de Israel. Ahora, vean ustedes cuánta fe tenía este hombre, que a pesar de saber que no va a ser aceptado, que no es aceptado, va a adorar. Ahora, piensen esto, hermano. Cuando el pasaje dice que este hombre viene o ha ido a Jerusalén a adorar, usted y yo no podemos pensar, hermanos, que a este hombre se le dio oportunidad de entrar hasta el lugar donde se ofrecían los sacrificios. ¿Se acuerda cómo estaba el templo dividido? Estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y alrededor de él el patio de los varones judíos. Solamente varones judíos podían entrar a ese lugar. Luego está el atrio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar mujeres judías y varones gentiles. Mujeres judías solamente. Y luego estaba el atrio de los gentiles. Ahí solamente podían llegar gentiles.
Pero este eunuco etíope no podía entrar ni al atrio de los gentiles. Él tenía que quedarse fuera. Sin embargo, va a adorar. Entonces, este eunuco lleva consigo la escritura. Lleva consigo la escritura. Y dice el texto que va leyendo Isaías 53. Va leyendo Isaías 53. ¿Sabe por qué es importante que él va leyendo Isaías 53? No solamente porque es la profecía de la muerte del Mesías. Es importante que él va leyendo Isaías 53 porque después de Isaías 53 sigue Isaías 54 y luego Isaías 55 y luego Isaías 56. Eso es lo importante, hermanos, de que él vaya leyendo Isaías 53. No, ¿sabe por qué? Porque en Isaías 54, 55 hay una gran promesa de Dios para los eunucos. Hay una gran promesa de Dios para los eunucos. Después del 53, que es la muerte del siervo sufriente, y después de la promesa que se hace que por su muerte el siervo sufriente va a engendrar muchos hijos. Muchos hijos. Después se va a decir, y que los eunucos no digan, soy como un árbol seco y no tengo hijos, porque esto dice el Señor, a los eunucos que guarden mi pacto, yo les daré un lugar en mi templo, y esto les será a ellos como si hubiesen tenido muchos hijos. Así es que imagínese, hermano, está el eunuco leyendo esto, y entonces Felipe se le acerca diciéndole, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Nadie quiere explicarme porque no soy digno. Y entonces Felipe le explica, dice el evangelio, dice la narrativa que partiendo de ahí, él le presentó el evangelio. ¿Sabe qué hizo Felipe? Yo estoy seguro. Felipe lo llevó de ahí hasta el capítulo 55. Y le presentó que la promesa de salvación que estaba en el capítulo 53 lo incluía a él, un eunuco. Pensando en todo este contexto, hermanos, imagínese usted toda la angustia que podemos decir había en la pregunta del eunuco etíope. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque él ha vivido toda su vida bajo la creencia que hay algo que a él le impide vivir en una relación total con Dios. Y él cuando se acercó al judaísmo, lo primero que aprendió del judaísmo es que él estaba impedido, que él no podía ser parte de la congregación de Israel. Eso es lo primero que aprendió. Pero cuando se le presenta el evangelio, hermanos, cuando se le presenta el evangelio, un evangelio que promete que aún los eunucos están incluidos, él tiene que preguntar, él no puede irse sin preguntar. Él tiene que preguntar, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo, ¿no? Que no había ningún impedimento y le bautizó. Aquí tenemos el cruce, hermanos, del evangelio a una cultura completamente distinta del judaísmo. Pero no solamente eso, hermanos. Es la presentación del evangelio a una persona que es tenida como rechazada por una cultura. Y el evangelio llama a esas personas a ser parte del reino. Esa es la narrativa de Lucas, hermanos. Él nos va a presentar una y otra vez
que todas las personas están incluidas dentro del plan de Dios para el extendimiento de su reino. Es interesante, hermanos. Lucas nos va a presentar eso. Todas las personas están incluidas en los planes de Dios para el extendimiento de su reino. Piense usted en una cultura. Piense usted en una persona. Dios ha pensado en esa persona y en esa cultura para ser incluida en el reino de Dios. Mi hermano Jaime quiere hacer una pregunta. Permítame, hermano, ya le voy a dar voz. Adelante, hermano. Hermano, buenos días. Buenos días, hermano. Fíjese que leyendo ahorita lo del eunuco, la pregunta es, cuando uno le comparte a la persona que es homosexual, se queda uno impresionado de lo que piensan, de cómo la gente los segrega bien feo, de cómo la gente los separa, y cuando les comparte uno de que el amor de Dios va todavía más allá de lo que uno puede pensar, realmente se queda uno impresionado cómo esa gente tiene necesidad del evangelio. Así es. Que le pedí que uno, hermano, igual tiene puede ser el homosexual, el que está en las drogas, el marihuano, hermano, el que anda bien loco, todo el mundo requiere de Dios. La pregunta es que nosotros los separamos también, y eso es bien feo, hermano, porque delante de Dios nos va a dar cuenta. ¿Por qué no le hablaste a este? Yo también lo quería. Es duro eso, pero es cierto, lo que sentía el eunuco, él sentía apartado de todo. Y le presenta el evangelio y lo recibió bien bonito. Imagino que él fue a compartir todo a toda la gente que él conocía de una manera preciosa, como le llegó el evangelio en ese momento. Es hermoso. Gracias, hermano. Y es verdad, hermano, hay un concepto que se maneja, que es el concepto de la otredad, el otro. Nosotros generalmente vemos al otro como diferente. Y entonces el otro, al ser diferente, generalmente nosotros ponemos esa barrera. Porque el otro no soy yo, el otro es diferente a mí. Entonces yo pongo una barrera. Lo cierto es que si esto fuera así, hermanos, Jesús no hubiera venido por nosotros. Porque nosotros somos el otro de Jesús. Por eso Jesús, cuando Él va a hablar de la inclusión, hermanos, cuando Él va a hablar de cómo todos están incluidos en sus planes, contestando a la pregunta de aquel maestro de la ley, ¿quién es mi prójimo? Él va a poner en el centro de su historia a un no judío, a un samaritano. Y ya no sabemos la historia. Pero la pregunta de Jesús es interesante porque Jesús pregunta, ¿quién de todos estos fue el prójimo de aquel que había sido asaltado? Y la respuesta del maestro de la ley fue, pues aquel que usó de misericordia y lo ayudó. Y entonces Jesús le dijo, muy bien, haz tú lo mismo. Este mismo hombre, a quien Jesús lo manda a hacer lo mismo que el samaritano de la historia, a ser misericordioso con otros, es el que había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Porque nosotros a veces decimos, a ver, pero ¿a quién es aquel al que debo ayudar? ¿O quién es mi prójimo para ayudarlo? Cuando no se trata de buscar quién es el prójimo, se trata de nosotros ser el prójimo de otros. ¿Se da cuenta? El punto no es hacia afuera de mí, quién es digno de ser ayudado. El punto es dentro de mí, ¿a quién voy a ayudar yo? Y es exactamente lo mismo aquí con el eunuco etíope y al momento de compartir el evangelio, hermanos. Desafortunadamente, la iglesia muchas veces está compuesta por cierto segmento social o cierto segmento o cierta clase, etc. Y a veces está enfocado solamente a sus iguales, pero no está dispuesto a alcanzar al otro.
No está dispuesto a ir con aquel que es diferente. No está dispuesto a ir con aquel que se sale de su estándar. Y eso es triste, hermanos. Porque si nosotros como iglesia no estamos dispuestos a hacer eso, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Yo le voy a decir quién lo va a hacer. Lo están haciendo todos aquellos grupos que no están predicando el evangelio, que están predicando otra cosa. ¿Y sabe qué? Están yendo con ellos. Y nosotros decimos, pero ¿por qué ellos tienen tanta gente? Pues porque van y les hablan, hermanos. Porque dentro de su equivocación y dentro de su herejía, muchos de ellos están dispuestos a hacer eso. Y a veces nosotros no, hermanos. Aquí tenemos nosotros una gran lección y más adelante en el libro de los Hechos nos va a dar una gran lección, hermanos. Para decirnos que nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos llevar el evangelio a toda cultura posible y a toda persona posible. Y que no podemos, hermanos, nosotros limitarnos por las barreras que la cultura, que la sociedad, que lo que sea imponga. Porque el evangelio está diseñado para traspasar esas barreras. Y tenemos que hacerlos. Y aquí tenemos nosotros un gran ejemplo de eso. Muy bien, si no hay ningún otro comentario, hermanos, seguimos adelante. Capítulo 9. Y aquí, en el capítulo 9, Lucas nos va a presentar al que se va a convertir después en el centro de la narrativa. Ya nos lo presentó así como en un esbozo. En el capítulo 8 nos habló de Saulo, que estaba ahí aprobando el asesinato de Esteban, y luego cómo sale a perseguir a los cristianos. Y en el capítulo 9, ahora se va a centrar en este personaje, Saulo. Saulo, que va persiguiendo a la iglesia y tiene un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco. De esta narrativa, hermanos, yo quiero resaltar dos cosas. Me parece a mí que Saulo hace dos preguntas, que son las preguntas clave que toda persona debe hacer, que usted y yo debemos hacer. En el versículo 5, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y esto tiene que ver, hermanos, con un conocimiento de Dios. Usted y yo debemos seguir preguntando, Señor, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Quiero conocerte más. Y la siguiente pregunta, más adelante, hermanos, es ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque le dice el Señor, le dice a Ananías que tiene que ir a ver a Pablo, uno que es instrumento escogido por él para ir y predicar el evangelio. Y entonces, esto es lo que Ananías le tiene que ir a comunicar a Pablo. Que el Señor que se le ha aparecido es Jesús y que tiene una misión para él. El Señor que se le ha aparecido es el Señor que lo quiere salvar, pero también es el Señor que lo quiere enviar. Y esas dos cosas, hermanos, son lo que nos debe mover también a nosotros. Jesús no solamente quiso salvarnos, Jesús también quiso enviarnos. ¿Se acuerda cuando veíamos Marcos en el llamamiento de los discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar? Exactamente lo mismo está pasando aquí con Pablo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer.
lo que debes hacer. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le va a mostrar ahora a Pablo quién es Él. Y después le va a mostrar qué quiere que haga. De hecho, en este momento le está mostrando quién es Él, porque lo ha dejado ciego. Esa es la manera en que el Señor tiene que doblegar el espíritu de Pablo. Ahora, vea usted la paradoja, podríamos decir. Pablo, un rabino, pero casi un miembro del Sanedrín, probablemente estaba destinado a llegar ahí seguramente. Ahora está ciego y lo llevan de la mano y lo ponen en una casa. Pablo o Saulo, que estaba persiguiendo a los cristianos, ahora está ciego. Y paradójicamente, uno de esos hombres a los que él había venido a apresar y a perseguir, es el que va a ir a orar por él para que Dios le recobre la vista. Y aquí hay una gran paradoja, hermanos. Hay una gran paradoja, donde el gran perseguidor es ayudado por uno de sus perseguidos. El que quería hacerle mal, recibe un bien de aquel a quien quería hacerle mal. Para mí, el héroe en este capítulo, hermanos, es Ananías, no Pablo. Porque Ananías va a vencer toda su resistencia, hermanos, y va a ir con Pablo. Y no volvemos a saber nada más de Ananías en todo el relato de Hechos. Y nunca más vuelve a aparecer. Solo sabemos que él era cierto discípulo llamado Ananías. Pero mire lo que pasa cuando cierto discípulo llamado Ananías, con todas las resistencias que pueda haber, con todos los obstáculos que pueda haber, con todas las razones que puedan haber, decide obedecer la única orden que en ese momento entiende del Señor. Ve a la calle derecha, en la casa de fulano de tal, ahí está Saulo, que está ciego y que está esperando que tú llegues para que ores por él y recobre la vista. Yo no sé si Ananías había escuchado alguna otra vez la voz de Dios, no sé, pero esta es la única vez y no vuelve a aparecer en el relato. Pero mire qué importante, hermanos. Qué importante, porque cuando Ananías va, Pablo recibe el testimonio de lo que es un cristiano. Porque Ananías llega y le dice, hermano Saulo, hermano Saulo. Se identifica con él. Eres mi hermano. Eres un perseguidor de la iglesia, pero eres mi hermano. El Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así es que aquí está la conversión de de Saulo, que es tan dramática, hermanos, que es tan dramática que sucede de esta manera, pero tenía que ser así porque tenía que vencerse, hermanos, el orgullo, tenía que vencerse la oposición que había en el corazón de Pablo contra el cristianismo. Y entonces Saulo se convierte y inmediatamente, dice el relato, empieza a predicar el evangelio. Tiempo después, va a Jerusalén, ya sabemos que va 3 años después, aquí pareciera que fue al otro día que se fue a Jerusalén, pero no, en Gálatas sabemos que han pasado 3 años por lo menos, que va a Jerusalén. Algunos dicen que probablemente sean 15 años, si es que atendemos a lo que dice en otro texto. Pero probablemente 3 años. Y va a Jerusalén, está un tiempo con ellos y se vuelve
se vuelve a ir. Ahora, así como en el capítulo 9 tenemos la conversión de Pablo, en el capítulo 10, hermanos, tenemos la conversión de Pedro. Y usted va a decir, no, espérate, Pedro ya era discípulo, ya era apóstol, ¿cómo que se va a convertir? Sí, va a terminar de convertirse, hermanos. Porque Pedro el apóstol, el líder de los 12, todavía no está convencido que el evangelio debe ir a los gentiles. Pedro el apóstol todavía no está convencido que ellos deben predicarle a los gentiles. Todavía no está convencido, hermanos. Y en el capítulo 10, nosotros vamos a ver cómo Pedro se convierte. Ahora, mire, mire lo que está pasando con Pedro. Capítulo 3 de Pedro, está predicando de Hechos, está predicando el evangelio a judíos. Más adelante va a sancionar o va a revisar o va a ver lo que ha sucedido en Samaria y también predica el evangelio a samaritanos. Ahora le va a predicar el evangelio a un gentil, algo que él no quiere hacer. Y lo va a decir en su discurso. En Hechos 10, lo va a decir en su discurso. Pero hay algo bien importante, hermanos. Hay algo bien importante que nosotros debemos decir. Capítulo 10, versículo 6. Este se hospeda con un tal Simón curtidor, quien tiene su casa junto al mar. ¿Quién se hospedaba ahí en la casa de Simón el curtidor? Pedro. Pedro se hospedaba ahí. Ahora, ¿por qué es interesante resaltar ese punto, hermanos? ¿Por qué piensa que es importante resaltar que Pedro se hospedaba en la casa de un curtidor? ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de curtidor era uno de los trabajos inmundos. Porque trabaja con pieles de animales muertos, algo que tiene prohibido el judío tocar. Así es que, de alguna manera, Pedro ya está cuestionando probablemente ciertas situaciones, al punto de hospedarse en la casa de un curtidor. Ya está sucediendo algo en el corazón de Pedro. Dios ya está trabajando con él para lo que viene. Dios ya está trabajando con él para lo que viene. ¿Qué va a hacer ahora Dios con Pedro? Dios va a actuar, hermanos, de manera sobrenatural, tanto en el que necesita recibir el evangelio como en el que necesita transmitir el evangelio. Por un lado, con Cornelio sucede una visión de un ángel que le dice que debe ir a traer a Pedro para que le diga algo importante. Algo importante. Ahora, ¿qué hubiera sido más convincente para Cornelio, hermanos? ¿El mensaje de Pedro en persona o el mensaje del ángel en persona? ¿A usted qué le hubiera convencido más? ¿Que yo llegue y le diga, fíjate que Dios dice esto, o que un ángel se le aparezca y le diga, fíjate que Dios dice esto? El ángel, ¿no? Creo que todos preferiríamos el ángel. Pero ve aquí, el ángel le dice a Cornelio que vaya a traer a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad de la transmisión del evangelio fue dada a los hombres, fue dada a la iglesia. Si nosotros no nos movemos, hermanos, aunque los ángeles quieran, no es su encargo, es el privilegio que usted y yo tenemos. De hecho, Pablo va a decir más adelante, Pablo va a decir más adelante, cosas que los mismos ángeles desean hacer, pero que no pueden. Aquí está un ángel que no transmite el evangelio, porque ese es un encargo, ese es un privilegio para el ser humano, para la iglesia. En este caso específico, Pedro. Pero ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Ahora el problema es que el que va a transmitir el mensaje tiene ciertos prejuicios.
Así es que hay un hombre que necesita escuchar el evangelio, hay un hombre a quien Dios quiere mostrarle su evangelio. Y está actuando espiritualmente y sobrenaturalmente en él para que llegue a creer. Pero el que va a dar el mensaje, hermanos, tiene prejuicios. El que va a dar el mensaje piensa que ese hombre no es digno de escuchar el mensaje. Así es que Dios tiene que hacer algo en el corazón de Pedro. Y nosotros vemos ahí la visión de Pedro. Dios le dice a él, mata y come. Y Pedro le responde, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la respuesta de Dios, lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común, no lo tengas tú por inmundo. Dice el versículo 17 que Pedro está perplejo tratando de entender qué significaba esta visión. Y justo en ese momento llegan los hombres que habían sido enviados por Cornelio, le dicen, Cornelio, fulano de tal, te habla, quiere que vayas con él. Ahora, Pedro sabe que estos hombres son enviados por Dios, que Dios ha permitido todo esto porque Él quiere, es voluntad de Dios que Pedro vaya a la casa de Cornelio. Así es que se quedan ahí unos días y luego con algunos hermanos de Jope se van para Cesarea, donde está Cornelio. Y en el versículo 28 del capítulo 10 está esta frase, hermanos. Ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse. Reina Valera no dice indebido. No sé qué Reina Valera 60, yo tengo actualizada, ahí dice indebido. ¿Cómo dice en Reina Valera 60? Si alguien tiene. Sí, hermano. No, hermano, sigo sin escucharlo. Lo siento, hermano. No sé si alguien tiene Reina Valera 60. ¿Cómo dice ahí? A ver, hermano. Sí, permítame. Adelante, hermano. Sí, hermano, dice abominable. Abominable. Gracias, hermana. Abominable. Ustedes les saben cuán abominable. A ver, vaya usted a predicar el evangelio a alguien, hermano, y dígale, mira, la verdad es que para mí es abominable estar aquí en tu casa. ¿Verdad que no? No, qué palabra tan fuerte. Qué palabra tan fuerte, hermanos. Es abominable para mí estar aquí. Pero Pedro lo dice. Ahora Pedro lo dice y se justifica, ¿no? Ustedes saben cuán abominable le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Obviamente, después de las visiones y la advertencia del Señor, pues no había objeción que pudiera poner Pedro, ¿verdad? Sin objeciones. Así que pregunto, ¿por qué razón mandaron por mí? Y vuelve otra vez Cornelio dice lo que ha sucedido, y en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras, me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Es decir, él dice, pues mira, yo no estaba enterado, yo no sabía, yo creía que sí. Y aquí tenemos la conversión de Pedro, hermanos. En el sentido de que Pedro cambia su paradigma con respecto de quiénes deben escuchar el evangelio. Y Pedro ha llegado a la conclusión, después de todo lo que ha pasado, hermanos, que Dios está interesado en que todas las personas de toda nación venga al conocimiento del evangelio. Este capítulo, hermanos, está aquí y esta enseñanza está aquí porque después de la conversión de Cornelio, después de la conversión de Pedro y después de la conversión de Pablo, el cristianismo, el evangelio, va a irrumpir en el mundo gentil. El evangelio va a entrar con todas sus fuerzas al mundo gentil. Pero la iglesia tenía que aprender
que los gentiles también eran parte del plan de Dios. Y la iglesia está aprendiendo aquí, con Pedro, que así es. Que así es. Así es que Pedro empieza otra vez a predicar el evangelio nuevamente. Otra vez volvemos al asunto de la predicación de la iglesia primitiva o el querigma de la iglesia. Y mientras estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo. 45. Y los creyentes de la circuncisión, o sea, los creyentes judíos que habían venido con Pedro, quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y esa es la conclusión de Pedro, hermanos. ¿Acaso alguien puede evitar que estos sean incluidos en la iglesia? Bautismo. Si ya recibieron el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y la respuesta es lógica: nadie. Nadie puede. Pero este es un punto de inflexión, hermanos, en la historia del extendimiento del evangelio en la iglesia primitiva. Aquí empiezan a cambiar las cosas. Aquí empiezan a cambiar las cosas. ¿No está fácil? No está fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Pedro regresa a Jerusalén, le dicen, ¿no? 11:3, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Ahora, no les echemos tanto la culpa, hermanos. Son judíos, son cristianos, se han convertido, pero siguen siendo judíos. Hay cosas que están aún ahí en ellos, como parte de su cultura, como parte de lo que ellos son. Y van a reaccionar a eso. Eso sucede con nosotros, hermanos. Pero aquí es la gran lección, hermanos. Nosotros debemos estar muy atentos a revisar cuáles aspectos que nosotros estamos tomando como mandamientos, o que estamos tomando como requisitos, o que estamos tomando como algo que debe ser, en realidad son aspectos de nuestra cultura. Y no son necesariamente aspectos del mandamiento bíblico. Debemos preguntarnos eso, hermanos. Porque estos hombres están reaccionando como lo que son, judíos. Esa es su cultura. Y apenas están aprendiendo, hermanos, que el evangelio está por encima de toda cultura. Y que el evangelio no puede regirse por normas culturales. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una cultura evangélica. Y ese es el gran peligro que corremos, convertir nuestra relación con Cristo, convertir el cristianismo en una cultura evangélica. Debemos nosotros revisar, hermanos, hasta qué punto estamos determinados por nuestros pensamientos culturales y no necesariamente por el evangelio. Y por eso a veces tenemos choques, hermanos, con otras culturas, con otras, incluso hermanos, que no entendemos su comportamiento. Decimos que no puede ser cristiano, mira lo que hace. Yo recuerdo haber leído, no sé si comenté esto con ustedes, pero yo recuerdo haber leído una biografía del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, el autor de Gracia Barata, y otros libros muy buenos. Leí su biografía. Él era alemán en la época de Hitler. Él sale de Alemania y se va a Estados Unidos. Y entonces, en esa narrativa o esa narración de su estancia en Estados Unidos, fue recibido por una universidad allá en Estados Unidos. Y dice, ¿no?, que este hombre
Dice ese hombre que va caminando entre los árboles y que llega a su oficina y que se sienta y que con aspecto grave y está meditando en la palabra de Dios y está escribiendo y de cuando en cuando le da un sorbido a su puro. Es Dietrich Bonhoeffer, el gran teólogo alemán. Yo cuando leí que le da un sorbido a su puro, yo dije, ¿qué? Espérate, ¿cómo que está fumando? ¿Que no es cristiano? Bueno, mire, tenemos que batallar con cosas como esas. O cuando hubiese a sus hermanos, nuestros hermanos allá de España, ¿no? Que están allá en España y que el vino es tan natural como el agua de horchata con nieve de tuna aquí en Oaxaca. Pues mire, que tenemos que batallar con esas cosas. Y creo que tenemos que hacer una revisión hasta qué punto son cuestiones culturales y hasta qué punto son mandatos bíblicos. Si son mandatos bíblicos, deben permanecer, hermanos. Si son cuestiones culturales, bueno, tenemos que revisar. Tenemos que revisar. Y eso es lo que está pasando con la iglesia aquí. Y el relato de Pedro y Cornelio nos dice eso, hermanos. El mayor problema para ellos no era que no entendieran el evangelio. El mayor problema para ellos es que estaban condicionados por su cultura. Y Dios tiene que venir y romper eso. Y lo hace de esta manera, digamos, dramática con Pedro, para que la iglesia pueda entender. Y aún después de eso, hermanos, vamos a ver en el capítulo 15 de Hechos, que la iglesia sigue batallando con eso. Y vamos a ver que va a ser un problema cuando veamos más allá adelante en todos los viajes misioneros de Pablo y en Gálatas y en otras cartas donde Pablo va a estar peleando contra los judaizantes. Entonces, pero son cuestiones culturales, hermanos. Pero vea usted, así como está en la primera parte del capítulo 11, ese cambio, hermanos, de la iglesia en Jerusalén, entendiendo que también los gentiles han sido incluidos en el plan de Dios. Y versículo 18 del capítulo 11 dice, al decir estas cosas se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y finalmente dijeron, bueno, pues gloria a Dios. Los gentiles también están incluidos. Falta que crezcan. Porque van a llegar a la conclusión de que sí están incluidos los gentiles, pero deben convertirse en judíos. Bueno, van a tener que batallar con esa idea. Pero aquí ha sucedido esto, hermanos. Y después de esa declaración de la iglesia, en el 19, tenemos esto. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Porque eso era lo que hacía la iglesia, solo judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciándole las buenas nuevas de Jesús, de que Jesús es el Señor. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Mire, ¿cuál es la importancia de esta narrativa, hermanos? Mire, cuando Felipe predicó a los samaritanos, nosotros podríamos decir, bueno, finalmente los samaritanos son mitad judíos, así es que no hay mucho problema. Cuando Felipe le predicó al eunuco etíope, uno diría, bueno, pero el Espíritu Santo fue el que lo mandó, si no, no iba. Cuando Pedro le predicó a Cornelio, pues prácticamente fue llevado a rastras, ¿verdad? Con Cornelio. Pero aquí, hermanos, por primera vez, hay un grupo de hermanos anónimos, cuyos nombres no conocemos. Fueron quienes intencionalmente, voluntariamente, decidieron predicar el evangelio a los gentiles. Y aquí es donde vemos, hermanos, la irrupción del cristianismo al mundo gentil.
Cuando dice que le hablaron a los griegos, se está refiriendo a griegos étnicos, se está refiriendo a gentiles, no hebreos, no judíos que hablaban griego, no, se está refiriendo a judíos, a gentiles, a griegos. Le están predicando el evangelio a los griegos. Y el evangelio entonces entra ya al mundo gentil. Anunciándole las buenas nuevas de Jesús, que Jesús es el Señor, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Ahora, mire hermanos, ¿por qué es importante o por qué esto que sucedió aquí solamente pudo suceder aquí? ¿Qué era o cómo era la ciudad de Antioquía de Siria, hermanos? Antioquía de Siria era el último límite de Palestina hacia el norte y era el último límite de Asia Menor hacia el sur. Aquí se encontraban, hermanos, los últimos bastiones palestinos, las últimas comunidades judías, más identificadas con Jerusalén, y aquí se encontraban las primeras comunidades extranjeras que traían toda la cultura griega y convivían en esta ciudad. Así es que aquí para un judío no era tan complicado entender que había gentiles y de alguna manera tener cierta interacción con ellos. Esta predicación a los griegos que se dio aquí en Antioquía definitivamente no se podía dar en Jerusalén. No se podía. Tenía que ser fuera del ámbito de Jerusalén. No porque la iglesia no hubiese querido, si la iglesia llegó al entendimiento lo habría hecho finalmente, pero por la misma cultura judía de los que no eran cristianos. No iba a ser un escándalo. Bueno, finalmente fue un escándalo. Vamos a ver más adelante que sí fue un escándalo. Entonces, pero tuvo que ser aquí en Antioquía por el contexto cultural mismo de Antioquía. Antioquía era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad donde confluían muchas culturas, donde el pensamiento judío entraba en contacto con el pensamiento griego, filosófico y todo esto. Así es que esta particularidad de la ciudad de Antioquía es la que hacía de Antioquía un lugar apropiado para que sucediera la predicación a los gentiles, como de hecho sucedió. La respuesta a esta predicación fue muy buena. ¿Y qué es lo que sucede? Jerusalén tiene que ir otra vez. Ahora, cada vez que nosotros vemos que Jerusalén va o envían a alguien de Jerusalén, no es porque Jerusalén tenga que sancionar que lo que se hizo bien o se hizo mal, porque no existía esa jerarquía. Pero sí era como una manera de respaldar desde el núcleo apostólico lo que estaba sucediendo. Y esto sí era necesario. No como una manera de aprobarlo, sino como una manera de respaldarlo. Y eso sí era necesario. Y entonces Jerusalén manda a Bernabé. Y aquí entra este hombre a escena, Bernabé, un hombre que va a ser crucial, hermanos, para lo que va a significar el ministerio de Pablo. Este hombre va a ser muy importante para lo que va a significar el ministerio de Pablo. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de Bernabé? Bernabé se da cuenta que él no puede solo y va a buscar a Pablo. Y entonces están ahí ellos todo ese tiempo enseñando, y es en esta ciudad donde por primera vez se le llama a los cristianos cristianos. La enseñanza, el testimonio, la vida de la iglesia fue tal que aquí fue el primer lugar donde a los cristianos se les va a llamar cristianos.
Bernabé fue el primer contacto de Pablo con la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando Pablo va a Jerusalén, nadie se le quiere acercar excepto Bernabé. Y cuando Bernabé está en una situación donde se da cuenta que necesita ayuda, no piensa en alguien de Jerusalén, piensa en Pablo. Y lo va a traer de Tarso y lo lleva aquí. Y aquí estamos viendo, hermanos, cómo en Antioquía Dios está juntando el primer equipo misionero que va a ser enviado. Un Bernabé que venía del seno del grupo apostólico en Jerusalén, y un Saulo de Tarso que había sido un perseguidor, pero que al parecer no congenia bien con los primeros discípulos, por eso está en Tarso, y ahora se van a reunir en Antioquía. Van a servir en esta iglesia, y esta va a ser su iglesia enviadora. Esta va a ser su iglesia que los va a enviar a las misiones. Esta va a ser la iglesia a la que ellos van a regresar a rendir informes. Esta va a ser la iglesia desde la que ellos van a tener su base de operaciones para salir a Asia Menor y más allá. La iglesia de Antioquía, hermanos, por eso es una iglesia muy importante dentro del desarrollo de la historia de Hechos. Esto es algo que es muy, muy importante y muy interesante que nosotros meditemos. Muy bien, hermanos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien tiene una pregunta? Ahí voy, hermano Jaime. Adelante, hermano. No es pregunta, sino que, por ejemplo, ¿qué sintió Ananías cuando le dijo al Señor, ve? La Biblia no menciona todo, ¿verdad? Pero imagino que tuvo miedo. La verdad. Tuvo miedo que dijo, Padre, me estás enviando donde me quiere que me coma ese león. Y tú dijo, ve. ¿Y qué dice? Porque instrumento especialmente es este hombre. Qué hermoso versa. Él obedeció, a pesar de todos sus complejos, miedos y todo, obedeció. Y esto, bueno, viene a colación de que a nosotros nos da miedo ir a cierto lugar a predicar, porque surge la parte humana. Ahí te golpean, ahí te apresan, ahí te linchan, ahí y empieza. Y uno tiene miedo, la verdad. Me recuerdo, hermano, cuando fuimos una vez a trabajar a la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, de que lo repartimos todos los grupos, y luego me dice el pastor a mí, y dice, tú te vienes conmigo, hermano, vente conmigo. Y dije, pues voy yo solo, qué padre con el pastor, que no vamos a hacer muchas cosas. Y vamos con él. Y dice, esta casa te la dejo a ti. Pues una casa que ustedes, yo me la he hecho. Yo con toda la confianza, no sabía a dónde iba. Y ya pasó eso, ahora se vengo por ti. Y ya toqué la puerta y todo. Ya cuando me di cuenta, estaba yo entrando a la casa del brujo del pueblo. Si el pastor me ha dicho, yo no voy. Porque pues nada más si se pone aquí la piel así bonita. Y ya cuando estaba ahí me di cuenta, a dónde me el pastor, tú puedes conocer más. Le dije, pues al nombre del Señor, pues entramos ahí y platicamos bien bonito. Y siempre marco el tiempo. Le digo, tú 5 años para que tú platicas de las cosas tuyas, y yo 5 te platico las mías. Y empezó a platicar, bueno, de su murero, todo lo que tiene ahí, tenía cabeza por ahí colgada, tenía puro murero demoníaco. Y lo acabó por eso digo yo, para dejar hablar a mí. Bueno, yo no tuve el chance de hablar, nada más oré por él, le puse las manos, y mire, el Señor lo tumbó. Bien bonito. Me quedé asombrado de cómo ese miedo puede impedir de que tú prediques la palabra de Dios. Y esa persona a la noche fue al culto en la plaza que hicimos. Una cosa preciosa. Y la gente le tenía miedo. El brujo. Él se levantaba, lanzaba maldición a quien él quería. Tenía un poder tremendo de parte del demonio. Y fue a la noche y se sentó en la primera fila y ahí oyeron todo el mensaje de salvación bien bonito. La pregunta es, ¿por qué tenemos miedo? Bueno. Sí. Adelante, hermana. Tengo una pregunta, hermano. Sí. Cuando vimos ahorita la elección de los diáconos, se necesitaba hacer
esos nombramientos por las necesidades subyacentes, ¿verdad? Y cuando en una iglesia está creciendo, tiene misiones, tiene ministerios, pero se necesita nombrar a alguien, no sé, abrir una visión, porque se necesitan gente, por decir, de tiempo completo para atender eso. Y cuando nombramos gente ocupada en sus trabajos seculares, solamente dedican el tiempo que les sobra, ¿verdad? Y pues no avanzamos. Entonces es conveniente para ciertas iglesias, o para todas sería lo ideal, nombrar específicamente ministros dedicados a eso, pagados por la iglesia. Gracias, hermana, por su pregunta. Mire, yo creo que no podemos responder de manera categórica, porque tenemos que estudiar el contexto de cada iglesia y el contexto de cada una de las personas. Definitivamente yo sí creo que el Señor ha llamado a todos los cristianos a servir dentro del propio contexto que Él les ha permitido. Es decir, una persona que es un médico y que atiende su consulta, ¿no ha sido llamado también a pastorear una misión por el hecho de que tiene un trabajo o tiene su consulta? La verdad es que no. Si el contexto en el que está le permite atender adecuadamente a las personas, pues creo que puede hacerlo y debe hacerlo. Si esta persona o la iglesia se da cuenta que a lo mejor, que es lo que sucede a veces, empieza así, la persona tiene su trabajo y está atendiendo un grupo, pero llega un momento en que ya no puede atenderlos bien a todos por causa de que no tiene tiempo por el trabajo, es ahí donde deben tomar una decisión. Esa persona puede decidir, ¿saben qué? Yo dejo mi trabajo y me dedico 100% al ministerio porque Dios me ha llamado de tiempo completo al ministerio. O pueden decir, busquemos a una persona que pueda hacer esto. Y yo me voy a ocupar en otro lado donde pueda hacerlo de manera bivocacional porque es el llamado que Dios me ha hecho. Yo conozco a muchos hermanos a quienes Dios los ha llamado a servir bivocacionalmente y hacen tremendos ministerios. Y yo conozco a personas a quienes Dios ha llamado vocacionalmente a estar de tiempo completo. Entonces, depende del llamado que Dios le haya hecho y depende del contexto de la propia iglesia y de los hermanos. Porque a veces nosotros decimos, queremos que esté de tiempo completo, pero la iglesia no tiene los recursos para pagarle. Por lo menos para que viva, según la palabra, dignamente. Entonces, si no podemos, entonces debemos permitir que sea bivocacional. Tenemos que revisar cada aspecto, hermanos. La respuesta no es sí, ni la respuesta es no. La respuesta más bien es depende. Depende del contexto, depende de la necesidad y depende de la disponibilidad. Porque puede ser que se tenga toda la capacidad para pagar a alguien de tiempo completo, que se quiera que sea algo de tiempo completo, pero no haya gente disponible. Que no haya gente que diga, no, sí, yo dejo mi trabajo para irme allá de tiempo. No, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adecuarnos a la necesidad. Entonces, depende del contexto, hermana. Depende de la situación en que se esté. Ni lo uno es mejor, ni lo otro es peor. Las dos cosas son buenas si se hacen de la manera adecuada, respondiendo al contexto y a la necesidad. Adelante, hermano. Hermano, buenos días. Buenos días, hermano. Yo tengo una pregunta y quiero hacer un comentario rapidito, sin tardarme mucho, referente a lo que decía Jaime. Es verdad que a veces el Señor nos pone en lugares que a veces no nos imaginamos que vamos a estar. Y lo que tenemos que hacer pues, es hablar. No importa si es un brujo o si no lo es. A mí me tocó una experiencia en una tienda de mis padres, que estando yo despachando, entran dos gitanas. Y mientras una trataba de robarme las papitas, la otra viene y me dice que me quiere leer la mano y me va a decir mi futuro. Le dije, sí, está bien, le dije yo, te voy a permitir que me digas mi futuro, pero después tú me vas a permitir que yo te diga tu futuro. Y como que se quedó, bueno, tú como eres gitano, ¿qué? Dije, no, hacemos el trato, ¿no? Pues que sí.
Pero se quedó con la duda, dime mi futuro, me dice ella a mí, no me le daba el caso de la mano, yo le digo, tú eres gitana, si tú haces esto, sí. Y saqué la Biblia, que ni adivinos, ni agoreros, y empecé yo a decir, heredando el reino de los cielos. Y le empecé a predicar a Cristo, le empecé a hablar de Cristo, le empecé a hablar de Jesús. La mujer empezó a llorar, se derramó en lágrimas, y la otra dejó de robarme lo que estaba robando, y se dos. Y yo a veces pienso que si no lo hubiera hecho, igual no hubiera pasado nada. Si le digo que no, y vete, ¿verdad? No me leas la mano, que te vaya bien, vete. Pero no, yo en ese momento sentí la necesidad también de hacerlo, como mi hermano Jaime tuvo la necesidad de hacerlo. Yo no sé si se convirtió o no se convirtió, yo tengo fe en que el Señor pondría a alguien ahí, porque ella hizo una profesión ahí, aceptó a Jesús. Yo no sé si fue en el momento, la emoción, no sé. Lo que sé es que si es verdadero, el Señor va a poner a alguien ahí para que esa persona siga trabajando en el corazón de estas personas. Y yo digo, bueno, a veces nosotros tenemos la oportunidad y no hay que desaprovecharla. Siendo brujo, sea gitano, o sea lo que sea. Y la pregunta iba encaminada, bueno, es como una parte encaminada. Estábamos escuchando acerca de la conversión del etíope, de los 3000, de varios. Y habla, hermano, usted está diciendo que este libro, obviamente lo es, una narrativa histórica, más que didáctica. La pregunta es, hermano, ellos se bautizan inmediatamente después de recibir al Señor. La pregunta sería, ¿cómo entonces, por qué nosotros hacemos de manera diferente? ¿Por qué no lo hacemos muchas veces en ese momento? ¿Hay alguna, bueno, por ser histórico, nada más nos dice las formas, es decir, aceptar a Cristo y bautizarse como un orden establecido por Dios? ¿O hay que utilizar algo más como ya algo más didáctico para decir, bueno, hay que llevar un proceso, hay que llevar, ¿cuál sería la mecánica, bueno, para un bautismo, así como maneja el libro de los Hechos? Ok. Mire, de hecho, no es solamente el libro de los Hechos, pero la gran comisión en Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ahí en la gran comisión aparece primero el bautismo y después la enseñanza. Sí. Así es que si hubiese un orden, tendría que ser así. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí con las conversiones? Que nosotros vemos que se bautizan inmediatamente, y no es lo mismo, y no es solamente aquí, sino que en todo Hechos vamos a ver eso. Tiene que ver con el contexto histórico también. Ellos, y tiene que ver también con su predicación. Nosotros debemos predicar igual que ellos, hermanos. Debemos predicar el Evangelio, la salvación en Cristo, pero también debemos predicar el bautismo como parte de la enseñanza de aceptar el señorío de Cristo, porque es la primera ordenanza. ¿Por qué es que se empieza a separar de la conversión al bautismo y empieza a haber un lapso de tiempo entre uno y otro? Es un proceso histórico, hermanos. Muy pronto para el siglo II, o a finales del primer siglo y siglo II, la iglesia primitiva ya no está bautizando inmediatamente. De hecho, ahí empieza a surgir un grupo de miembros de la iglesia a los que se les llama catecúmenos. Los catecúmenos son los nuevos creyentes y que están tomando su catequesis. ¿Verdad? ¿Les suena la palabra catequesis? Sí, sí les suena. Entonces, viene de ahí, hermanos. Viene de ahí. Los catecúmenos son los primeros, son los recién convertidos y que están en su periodo de catequesis, en el periodo de enseñanza de los rudimentos de la fe cristiana. ¿Por qué está sucediendo eso, hermanos? Es por el proceso histórico de la persecución de la iglesia. No podía ser incluido a la comunión de la iglesia inmediatamente alguien hasta que no diera muestras de que efectivamente estaba convertido, porque aceptar a alguien que no estaba convertido o que fingiera estar convertido solamente para entrar y conocer a la iglesia ponía en peligro a la iglesia. Entonces, por eso va a suceder esto, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Ahora, es lo mismo que yo dije hace rato a la pregunta de la hermana. Va a depender del contexto. Va a depender de la madurez que la persona alcance. Va a depender del trabajo de discipulado que yo haga. Yo no puedo decir, no, hermanos, yo no puedo decir, hermanos, aquí en esta iglesia,
todos se van a bautizar al año de convertidos. Porque no existe eso. Pero sí existe el hecho de que yo puedo ver el crecimiento espiritual de una persona y yo puedo atestiguar su conversión y yo puedo recomendar su bautismo. Y ese papel tiene que ver con el discipulador, hermano. El discipulador es quien va a dar testimonio del crecimiento del discípulo. Así es que en base a eso vamos a poner los tiempos. Nosotros en la iglesia no tenemos un tiempo, hermanos. Va a depender de la madurez de cada uno de los creyentes. Ese va a ser el tiempo que va a esperar o se va a esperar para que se convierta. No va a ser tan pronto como al otro día de haberse convertido, pero definitivamente nosotros no estamos esperando que una persona tarde más de un año para convertirse, para bautizarse. Más de un año no. Tiene que ser menos de un año, pero tampoco puede ser 2 días, ¿no? Tenemos que ver, tenemos que buscar de acuerdo al crecimiento espiritual. Un proceso creíble. Sí. Muy bien, hermanos. De nada, hermanos. Muy bien. Yo sé que todos están ahí todavía bien atentos porque quieren que les diga cómo vamos a calificar esta materia. Hermanos, mire. Hermanos, va a ser muy sencillo, hermanos. Usted va a tomar un relato de hechos, el que usted quiera. Un relato de hechos, el que usted quiera. Lo va a analizar y va a responder por lo menos 3 preguntas, hermanos. La primera pregunta que va a responder es, ¿qué me enseña a mí este texto? ¿Qué me enseña a mí este texto? La segunda pregunta que va a usted a responder es, ¿cómo funciona este texto en el relato de hechos? Es decir, si hablamos, por ejemplo, del nombramiento de los diáconos, ¿cómo funciona ese texto? Ese texto nos habla del crecimiento de la iglesia, nos habla de los problemas que enfrenta la iglesia y entonces cómo la iglesia los va a resolver nombrando otros oficiales aparte de los apóstoles. Así funciona el texto. Con cualquier texto usted va a responder esto. ¿Cómo funciona en Hechos? ¿Cómo se conecta con todo lo que está narrando Lucas? Y la tercera pregunta que va a contestar, hermano, es ¿cuál es la enseñanza de este texto para la iglesia hoy? ¿O cuál es el principio? Mejor así, ¿cuál es el principio que este texto tiene para la iglesia hoy? Hoy. Entonces, primero, la primera pregunta fue, ¿qué me enseña este texto? ¿Cómo funciona este texto con hechos? ¿Y cuál es el principio que podemos tener para la iglesia hoy? Yo espero que desarrolle esas 3 preguntas, hermano, en por lo menos 2 cuartillas, que son 2 hojas a doble espacio, 2 hojas a doble espacio, en tamaño 12 de la letra Times New Roman. ¿Ok? Esas son para mí 2 cuartillas. Si usted pone a tamaño 14, a triple espacio, ya no son 2 cuartillas. Okay. Sí. ¿Alguna duda, hermanos, del trabajo? ¿Alguien? ¿No? De todas maneras, mañana ya va a aparecer ahí en la plataforma este requerimiento para que ustedes lo tengan. Muy bien, oramos, hermanos, y de esta manera terminamos. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos has enseñado y por tu palabra, Señor, que siempre está con nosotros. Te pedimos que nos bendigas y bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que ellos estén, guárdalos, Señor, y úsanos para el extendimiento de tu reino, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.